Gracias por acompañarnos en Disruptiva, el espacio de la transformación, la innovación y el liderazgo, aquí en Telamiga Internacional. Hoy la gran protagonista es la seguridad social. Bienvenidos. Las pensiones son las prestaciones económicas que pretenden proteger al trabajador cuando tiene un accidente, cuando tiene una enfermedad grave o cuando llega a la vejez. Hablamos con Jorge Morales Acuña, jefe legal de Compensiones, para entender hacia dónde van las pensiones en el país. Hoy tenemos una deuda histórica con todos los colombianos. Hoy tenemos que el sistema pensional únicamente está cubriendo a 3 de cada 10 adultos, de cada 10 personas en capacidad de trabajar. Hoy tenemos un déficit fiscal, un hueco fiscal importante. De los 502 billones del presupuesto general aprobados para el año entrante, 57 van a ser destinados al sistema pensional, 11 de cada 100 pesos. Esto lo hace insostenible. Hoy tenemos que la mayor parte de los colombianos no acceden a la pensión de vejez, a la pensión de invalidez, a la pensión de sobrevivientes. No tienen acceso por una sencilla razón, porque no pueden cotizar. Entonces esta reforma pensional está pensando en todos los colombianos, en los campesinos, en los afrodescendientes, a través de 4 pilares fundamentales. Un pilar solidario que le garantiza a todos los adultos mayores que están totalmente desprotegidos una renta mínima que les permita vivir en condiciones dignas. Se van a ver beneficiados en principio 2.5 millones de adultos mayores. Y progresivo, la idea es abarcar a toda la población adulta mayor que ha ayudado a construir esta nación y que hoy están viviendo en la pobreza, en la indigencia, en la pobreza extrema. Tenemos por otro lado el pilar semicontributivo, muy importante en la reforma pensional. Es a todas aquellas personas que por diferentes razones, la informalidad laboral, el conflicto armado interno, entre otras, no han podido cotizar al sistema. Entonces a estas personas que han cotizado entre 300 y 1000 semanas de cotización, el Estado les va a otorgar también un beneficio. Ellos van a poder ahorrar mes a mes, periódicamente, lo que puedan, y el Estado les otorgará un subsidio de hasta el 30% sobre lo ahorrado. Pensemos en Juan, que ahorra 70 pesos en su vida. El Estado le otorga 30 pesos adicionales para constituir 100 pesos. Con esos 100 pesos a la edad de retiro, el Estado comenzará periódicamente y de por vida a otorgarle un beneficio económico. ¿Para qué? Para que supla sus necesidades básicas insatisfechas. Tenemos también el pilar contributivo, muy importante, que es donde está la población que tiene un trabajo formal, que trabaja como dependiente, como independiente, con un contrato de trabajo, un servidor público. Para estas personas el sistema se mantiene, solo que ahora se divide en 2. ¿Para qué? Para que no sea competitivo ni excluyente. Hoy tenemos un régimen de prima media que compite con el régimen de ahorro individual. Y esto no ha funcionado. En 30 años la cobertura ha pasado del 20 al 24%, cuando la expectativa en 1993 era llegar al 60% de cobertura. Tenemos una deuda histórica entonces de cobertura, y para estas personas que están en este pilar contributivo, se plantea entonces que hasta 3 salarios mínimos coticen en Colpensiones y después de los 3 salarios mínimos coticen en los fondos privados. Al final se hace la sumatoria de los ahorros trabajados para constituir una sola pensión de vejez. Y tenemos también, por supuesto, algo que ya existe hoy, que es el ahorro voluntario. Aquellas personas que estén en capacidad de hacer un aporte adicional a los obligatorios, podrán hacerlo. ¿Para qué? Para mejorar su mesada pensional. Adicional a esto, esta reforma plantea unos elementos muy importantes para las mujeres, que históricamente han sido damnificadas en cuanto al acceso equitativo e igualitario al trabajo. Tenemos que la mayor parte de las mujeres han tenido que dedicarse al cuidado del hogar, a la construcción de familia. Y esto implica, por supuesto, unas dificultades para completar las 1.300 semanas de cotización. En ese sentido, este gobierno plantea a través de la reforma 2 elementos importantísimos. Primero, que por cada hijo que tengan, desde la entrada en vigencia de la ley, se les va a disminuir 50 semanas. Esto es, desde 1.300 semanas que se exigen hoy, alrededor de 26 años, se va a disminuir hasta 1.150 semanas de cotización, máximo 3 hijos, 50 semanas por hijo. Adicional, atendiendo una sentencia de la Corte Constitucional,
se va a disminuir desde el 2026 y hasta el 2036 el número de semanas para las mujeres. Se va a disminuir desde 1.300 semanas hasta 1.000 semanas de cotización en el 2036. Esto va a aumentar radicalmente el acceso a las mujeres a la pensión y se le va a reivindicar el derecho que ellas tienen para que puedan tener condiciones también de vida digna. Por otro lado, tenemos frente a los campesinos de Colombia algo muy importante, y es que el 86% de nuestros campesinos están en la informalidad, no cotizan hoy al sistema pensional. ¿Por qué razón no cotizan? Porque no tienen las condiciones de productividad, las condiciones de trabajo formal. Con esta reforma pensional se les va a permitir que en la época de sus cosechas, ¿cierto?, que normalmente es una vez al año, 2 veces al año, puedan realizar la cotización de los 12 periodos del año. ¿Para qué? Para que siempre estén cubiertos frente a las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez, a la muerte. Porque recordemos acá que cuando uno cotiza al sistema pensional no lo hace únicamente para protegerse frente a la vejez, sino frente a la enfermedad y frente a la muerte, las pensiones de sobrevivientes, las pensiones de invalidez. Y tenemos algo muy importante, y es que se va a garantizar también un subsidio por parte del Estado para todos los colombianos más vulnerables, donde por supuesto que se encuentran los colombianos. Hoy existe un programa, los campesinos, hoy existe un programa que se llama el PESAP, que es el subsidio al aporte. Aquellas personas que no tengan la capacidad de aportar mes a mes a pensión, a salud, el Estado les da una ayuda económica. Si tienen que aportar 100 pesos, el Estado les dice, no, no aporten 100, aporten 60, aporten 70, aporten 30 y yo aporto el restante. Con esta reforma pensional se va a garantizar la accesibilidad a todas las prestaciones. ¿Cómo? Para los afrodescendientes, para los indígenas, para las madres FAMI, para los deportistas que no tienen cotización al sistema de seguridad social, para las mujeres que están en este momento totalmente desempleadas, para todas aquellas personas que están siendo vulnerables y que no pueden cotizar por distintas razones en la Colombia profunda de que tanto se habla. El Estado les va a permitir, les va a dar un apoyo económico para subsidiar el aporte, es decir, para que garanticen que mes a mes van a cotizar y van a completar sus 1.300 semanas que les permita tener una pensión digna a largo plazo. Allí donde existe una empresa de éxito, alguien tomó una decisión valiente. Continúa aquí en Disruptiva por Telamiga Internacional. En Colombia se trabaja para construir una cultura del sistema pensional, de tal manera que se contribuya como corresponde. Así nos lo presenta Luciano Grisales, director de la UGPP. Es una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda que tiene responsabilidades generales sobre el sistema de seguridad social integral. Nuestra misión básicamente es generar cultura de contribución al sistema. Nuestra misión es, pues, digamos, custodiar la adecuada contribución de los ciudadanos al sistema. Entonces, desde el año 2010 se organiza un grupo de personas, se designan responsabilidades, se, digamos, describen procesos y hasta el momento pues la entidad lo que hace es relacionarse con los empleadores, con los trabajadores independientes, con los ciudadanos que tienen oportunidad de aportar al sistema y se preocupa pues porque se haga de forma oportuna, porque se haga de la forma adecuada. Nosotros hemos pensado que en Colombia hay un desconocimiento del sistema y a partir de ese desconocimiento se desvaloriza, se considera, por ejemplo, que el sistema es un lastre, es un gasto inoficioso y no hay nada más importante para la familia, para cualquier ciudadano en su individualidad como persona que estar inmerso en el sistema, un sistema que, digamos, lo protege por contingencias derivadas de una enfermedad, por contingencias derivadas, digamos, de la vejez, por alguna circunstancia que le provoque algún tipo de discapacidad o invalidez, porque protege su familia, porque está pensando en cosas que puedan suceder cuando ya superemos cierta edad. Es un sistema que al final nos genera tranquilidad, nos genera protección. Y es una responsabilidad del Estado. Todos constitucionalmente, digamos, coincidimos en la importancia de tener un sistema que a los colombianos nos genere, digamos, esa tranquilidad. Yo lo que siento es que no lo conocemos y en Colombia lo hemos desvalorizado.
claro está, y también entendemos que paulatinamente hay que adaptarlo, evolucionarlo, y por eso bienvenido el debate sobre cómo lo vamos a adaptar. Y este gobierno ha propuesto, bueno, vamos a plantear ese debate, vamos a plantear esas reformas, y creo que nada más benéfico para todos. Ahorita lo decía el Ministerio del Trabajo, el viceministro Iván Jaramillo, hay que conocer las reformas, aportar, interactuar sobre ellas, pero definitivamente Colombia necesita conocer el sistema, reconocer en el sistema algo muy importante para el bienestar de cada uno de los colombianos, pero en general para el desarrollo económico y social del país. Tener un porcentaje tan pequeño de colombianos ya superando ya edad, a más de la dinámica demográfica que dice, nos vamos, esta es una comunidad que se va envejeciendo, cómo definitivamente el debate y lo que se propone en la construcción de la evolución del sistema advierte que hay inequidades, que hay barreras, que hay circunstancias que hay que mejorar. La propuesta pues trae algunas cosas que definitivamente tocan los intereses de unos y de otros, pero esos consensos ya en democracia representativa en el Congreso de la República esperamos que tengan el mejor debate, y que tengamos al final, y eso es lo que esperamos todos los colombianos, un sistema que sea capaz de generar más equidad, que sea capaz, digamos, de responder a esa dinámica demográfica, que sea económicamente, digamos, lo sustentable y genuinamente atienda todas las inquietudes que muchos de los colombianos tenemos. Rodrigo Alberto Castillo es asesor de la Dirección de Regulación de Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y nos presenta sus consideraciones con respecto a este importante tema. Es un tema que le atañe absolutamente a todas las personas, desde las más jóvenes hasta las más mayores, y esto en razón a que estamos hablando del sistema pensional colombiano y de la posibilidad de reforma del sistema pensional. Nos agrada que la Universidad La Gran Colombia esté muy interesada en estos temas, que son temas de sociedad, son temas personales que trascienden no solamente una, dos, sino muchas generaciones. Hablamos de la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones, y concluimos que si bien el sistema de pensiones tiene que pretender una cobertura, es decir, que la mayoría de personas lleguen a la pensión, tanto por ingresos, porque tienen ingresos para hacerlo, pero además por una educación financiera de ahorro, que es fundamental, porque en la vejez tal vez uno no se siente que va a llegar a viejo, que es el mejor de los escenarios, si no hay una interrupción anterior, y que llegando a viejo va a requerir unos ingresos que son eminentemente pasivos. O sea, yo no puedo salir a mis 70, 80 años a buscar el diario, y eso es fundamental. Y la pensión es uno de esos ingresos permanentes que hablaron los mismos Nobeles de Economía, y que decían, mire, es fundamental tener un ingreso hasta la muerte, y a veces más allá de la muerte, porque efectivamente hay un grupo familiar que puede quedar ausente en tema de ingresos. Pero no solamente esperar la vejez, porque también en ese transcurrir antes de llegar a viejos pueden ocurrir dos eventos adicionales que se llaman riesgos en seguridad social. Uno tiene que ver con la muerte anticipada, o sea, la muerte es algo cierto. Lo que no sabemos es cuándo, cómo, dónde, ni en qué condiciones. Pero si es prematura, es decir, antes de lograr una edad más o menos de 62 años, o 60 o 57 las mujeres, si es prematura, posiblemente puede dejar unos compromisos de unas personas que todavía no han logrado establecer un ingreso productivo. Entonces podemos tener hijos menores, etc. Pero también a veces uno mismo, por el tema de la invalidez, cuando dice uno, mire, yo no tengo ningún problema, mire, acabo de tomarme todos los exámenes y estoy en perfecto estado, y pasa y lo atropella un carro, pues ahí quedó.
Entonces son temas también que son contingencias que hay que prever en la vida. Y es importante que tanto la Universidad de la Gran Colombia como absolutamente toda la sociedad sea consciente de esos riesgos y sobre todo de cómo asegurarlos y de cómo hacerlos. Igualito que en el tema de la salud. Acuérdense que también hay prestaciones como incapacidades temporales. Si yo por alguna razón tengo, que generalmente sucede, una incapacidad de tipo temporal, pues voy a quedar de pronto sin ingresos si soy independiente o si soy dependiente pues hasta cierto punto. Entonces todo eso hay que preverlo. Y la universidad y la comunidad universitaria y todos los televidentes que escuchan en este momento este mensaje es efectivamente el estar conscientes y poder hacer algo. No solamente decir sí, sabe que sí, yo estoy de acuerdo, sino qué estoy haciendo para hacerlo. Sin duda alguna, la disciplina es el puente entre las metas y los logros. Continúa aquí en Disruptiva, por Teleamiga Internacional. Óscar Loaiza es profesor de Economía de la Universidad Piloto y junto a la Universidad de la Gran Colombia realizan una investigación sobre los circuitos de pobreza y la seguridad social, no solo desde las ciudades, también desde el campo. Mientras a nivel nacional la informalidad está por el 55%, en el campo esa cifra puede llegar al 84%. En términos de pobreza, la pobreza monetaria es mucho más profunda en el campo, pero cuando se trata de medir la pobreza a través de las categorías de la pobreza multidimensional, encontramos que la pobreza es el doble en áreas rurales. Es decir, mientras en las ciudades puede estar por el orden del 15-16%, en el campo esa cifra puede ser del 37%. Es decir, es el doble, el campo tiene menos gente de la que habita en las ciudades, sin embargo, casi todos los habitantes son pobres. Y una buena parte de esa respuesta está en la informalidad. El indicador que más se repite en la pobreza multidimensional son las variables de empleo y las variables de educación. Mientras a nivel nacional la variable informalidad aparece en el 70% de los hogares, cuando se trata del campo la variable informalidad está en el 90%. Es decir, hay una relación, lo que se halla en la investigación es que hay una relación muy, muy estrecha entre la pobreza y la informalidad. Y como esa informalidad es medida en el indicador del DANE a través de la afiliación a pensiones, pues hay una relación directa entre la incapacidad que tienen las personas para poder cotizar al sistema porque están por debajo de un salario mínimo y el sistema de pensiones en Colombia es excluyente. Son muchos los ingredientes, pero principalmente es combatir la informalidad. Y al contrario de lo que se piensa, antes que una reforma laboral, antes de una reforma pensional, lo que se necesita es una reforma laboral. Esa reforma laboral que formalice la actividad no solamente en el campo, sino también en las ciudades. Es que de todos modos es demasiado grande. Incluso en las ciudades la cifra de informalidad es muy grande. Entonces, atacando el problema desde el mercado laboral se puede solucionar el tema pensional, pero no hay uno sin el otro. Y también las cosas que vamos a entender. Y el mismo sistema también tiene vulnerabilidades. Por ejemplo, las familias ahora son más pequeñas y eso significa que los aportantes al sistema cada vez van a ser menos, lo cual ya dice que estructuralmente el sistema presenta fallas. La seguridad social ha sido un importante tema de estudio en la academia. Por eso hablamos con Víctor Manuel Pérez, director de Innovación y Empresarismo de la Universidad de la Gran Colombia. En este espacio lo que se hace es, primero, la integración entre los que tienen que tomar decisiones. Se habla de la reforma pensional, el Estado participando, la sociedad observando, pero hay muchas de las cosas que por desconocimiento simplemente se aceptan. Y estos espacios donde se une la universidad, el Estado, la sociedad y debaten, argumentan
y sobre todo sensibilizan y forman alrededor de una reforma que es fundamental para la sociedad y que, como lo han expresado casi todos, es una decisión que hay que tomar, pero hay que saberla tomar. No es simplemente una reforma por reforma, es pensar en hoy a una coyuntura que vivimos, pero en el futuro de las personas que un día tendrán que tener un ingreso, como lo hacen referencia, para poder subsistir. El Estado no puede ser asistencialista en el sentido de dar una respuesta a las personas porque no han cotizado o porque no han llegado a una edad de pensión y a un ingreso de pensión, porque eso finalmente estallaría cualquier presupuesto. Por lo tanto, lo que yo veo hoy y en lo que la universidad quiere aportar es encontrar el camino para que la sociedad se integre en una cultura diferente, tanto para la evasión como para dejar de pensar por parte de los jóvenes en cuál es el futuro, para que hagamos de una sociedad mucho más consciente alrededor de lo que significa realmente una pensión en el futuro. Yo siempre he creído que la mejor manera que la sociedad puede hacer es comenzar a generar ese liderazgo de las transformaciones sociales. No es ser un actor pasivo, sino un actor dinámico. Tiene mucho que aportar, investigación, conocimiento, liderazgo, pero tenemos que cambiar como educación, como forma tradicional de educación y hacernos mucho más parte y actores de la transformación social. Por eso, cuando se abren estos espacios, cuando desde los mismos cursos, desde las clases, ya no solamente se va en la rutina de transmitir una disciplina o un conocimiento, sino que hace acercar a ese estudiante a la realidad de una sociedad, estamos participando. Entonces, esa lucha contra la pobreza, generación de riqueza, transformación de territorio, lo que la universidad está en este momento impulsando de ir a los territorios, todo eso es una forma de participar dentro de la sociedad para aportarle a lo que el Estado tiene como compromiso del liderazgo de las transformaciones. Gracias por acompañarnos en Disruptiva, el espacio de la transformación, la innovación y el liderazgo, acá ante la Amiga Internacional. Nos volveremos a ver dentro de 8 días con más temas relacionados con la transformación del mundo. Hasta entonces.